¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos otra vez a Sofismo con Sentido. Hoy tenemos un episodio especial y tenemos un invitado muy querido por mí, una persona que conozco de hace algunos años. Esta persona es Sebastián Merino, amigo de nosotros y pues de ustedes en este momento se van a dar cuenta de qué persona tan buena y que transmite a Dios y que transmite mucha paz, mucha tranquilidad, mucha fortaleza ante las adversidades. Él lamentablemente pasó algunos años en prisión por una injusticia del sistema penal que se vivía en ese momento y pues nada, para romper el hielo, pues le damos la bienvenida a Sebastián. Muchas gracias por aceptar la invitación, mi Sebas. Aquí ya, ¿cómo están, sofistas? Pues nada, lo primero, yo ya te conozco, mi Sebas, pero para que la gente te conozca, los sofistas te conozcan. Yo también, ¿no? Y Maul te conozca, porque Maul también no te conoce del todo. Pues lo primero, pues si quieres presentarte, ¿cuántos años tienes? Tu nombre completo, ¿tienes hijos? ¿Estás casado? ¿Soltero? ¿A qué te dedicas? Vamos soltándonos, ¿no? Para que vayamos teniendo ahí un poquito de perspectiva de lo que es tu persona. Perfecto, yo me llamo Sebastián Merino Mejía, tengo 54 años, soy casado, tengo 2 hijos, una hija y un hijo. Bueno, muchas gracias por la invitación, Javi, y también... No, muchas gracias por aceptarla. Mau también yo ya lo conocía porque iba ahí con su hermano a un despacho y ahí los conocí a ellos y son muy buenas personas también. Pues realmente en este momento lo que nos trae aquí es contar con ustedes de un caso que sucedió hace 7 años aproximadamente. Esto fue en el año 2009 y la aprehensión fue en el año 2010 al final de septiembre. Entonces es una gran historia que pues deja muchas cosas que de alguna forma son muy dolorosas, pero también hay otras cosas que nos va a ir llevando de la mano una gran fortaleza, ¿no? Para poder vencer todas esas adversidades. Claro. Sí. Y bueno, como ustedes saben, digo, ya lo van a notar, Sebas, yo le digo Sebas, así lo nombro como mi amigo y es una gran persona que conocí yo estando en un despacho de abogados. Trabaja ahí él en ese despacho y es por eso que tuvimos una buena relación en ese momento y creo que es su asunto, su caso, es un caso muy particular y sobre todo de injusticias y que revela y da luz para poder darnos cuenta la precariedad con la que se vive o se vivió en su momento y se vivía en el antiguo sistema inquisitorio penal, ¿no? Y bueno. Si me permites, o sea, bueno, particular sí. Por decir algo, ¿no? Por la historia que conlleva y así, pero como muchos casos de muchas personas que han vivido este tipo de injusticias. Exactamente. Porque, pues también en lo general ha pasado, y ¿no? muy pocas veces las personas que han vivido este tipo de injusticias tienen el uso de la voz para poderlo dar a conocer y sobre todo para ser escuchados porque es algo que es una reclamación de cierta forma al gobierno y a las normas que se viven fuera, que se ve muy bonita la Constitución, pero sí. No siempre se aplica, ¿no, mi Sebas? Exactamente. ¿O tú qué piensas en ese sentido de las normas en México? Pues realmente el caso es de homónimo. Sucedió en un poblado de San Pedro Jicayán, se llama, en el estado de Oaxaca. Está a media hora de Pinotepa Nacional, para los que no los conoce, está muy cerca de Puerto Escondido, a una trayectoria de más o menos 2 horas, aprox. Ahí sucedió en el 2009, en esa población había 2 tipos de escuelas, que uno lo llevaba la sección 22 y la otra la sección 59. Para los que no conocemos, Sebas, las secciones son del sindicato, ¿no? De trabajadores de educación, una cosa así. Exactamente. Es nada más. Ajá. Como para dejarle al público, claro. ¿a qué se refiere con lo de las secciones, no? Okay, sí, claro que sí. Sí, son los maestros que forman
diferentes grupos, en este caso, o sea, son diferentes, ¿cómo le llama? Sindicatos, ¿no? O sea, dependiendo del municipio, ¿no? Y donde esté radicado. Entonces, la sección 59, pues es realmente, aquí también va involucrado hasta el mismo partido, que en aquel entonces era el PRI, el que estaba como presidente municipal, y tenía todo el apoyo del gobernador, que para entonces estaba el gobernador Ulises Ruiz. Y fue en el sexenio de él cuando suceden las cosas, y resulta que esos maestros fueron en una forma amable, en una forma de diálogo, hablar con el presidente municipal. Allí estuvieron, de acuerdo con lo que hay en la información en este expediente, explica que más de 1 hora estuvieron en diálogo para poder llegar a un acuerdo, un consenso, porque la sección 59 era la que estaba dando clase, habían quitado la sección 22, y lo que quería nuevamente la sección 22 es recuperar esa instancia de escuela primaria, ¿verdad? Entonces, al no llegar ellos ningún consenso, ningún acuerdo, pues se dirige, el municipio está a, ¿qué le gustaría? Menos de, está con más o menos como 700 metros, casi 1 kilómetro de donde está el municipio al lugar de la escuela. De la escuela. Que la escuela, por lo que pude leer, se llamaba Escuela Bilingüe, ¿no? Libertad. Libertad. Entonces está un poquito a la salida del mismo población. Entonces, ahí, de acuerdo a lo que narra y lo que sucedieron, dice que ellos acudieron en una forma de manifestación, y al llegar en esa institución de la Escuela Libertad, lo recibieron con plomo, es lo que dicen ahí, a balazos. A balazos, pues, y con armas largas y pistola. Bueno, ahí es donde empieza el suceso en sí, y es por el hecho que se empieza cuestiones, muy doloroso, político al final de cuenta, porque realmente la parte que estaba comentando aquí son parte de la misma gente que para entonces estaba gobernando en esa población. A ellos son los que le adjudican y le achacan el problema sucedido, pues. Okay. O sea, las 4 personas que se identifican en este expediente son parte del mismo municipio, que según ellos son los que se encontraba, y yo la verdad desconozco cómo es que llegaron, se supone que estaba en el municipio, cómo es que llegaron rápidamente en el lugar de los hechos, ¿no? Pero los representantes de la sección 22, eso es lo que ellos informan al MP al hacer toda esta averiguación previa. Claro. ¿No? Y una pregunta, Sebas, o sea, en el sentido de, leyendo el asunto, la sección 22 es la que quería recuperar la escuela de la sección 59. 59, que es la que estaba con el PRI, ¿no? Así es. Pero esto, en el contexto, si me lo puedes platicar, ¿por qué estos grupos de movimientos de profesores dependientes de los sindicatos de trabajadores, como ya lo dijimos, que son dependiendo de la sección, quieren recuperar esa escuela? Es porque evidentemente ellos de eso viven, ¿no? Me imagino. Entonces es como una plaza, como Así decir, es. o sea, yo quiero recuperar esa plaza para poder tener un ingreso, para poder dar clase ahí, ¿de cierta forma? Sí, lo que pasa es que esa escuela en primera instancia fue la misma sección 22 que inició. De hecho, a unos metros del municipio se encuentran 2 escuelas federales, que es Benito Juárez y Lázaro Cárdenas. Esas son las escuelas normales de la población del municipio. Y fecha más reciente, antes de los sucesos, tenía como unos 10, 15 años que había implementado esta nueva escuela con nueva estructura. Por eso es que está a la orilla de la población. Y cuando se comienza esto, pues según lo que comenta, yo no sabía mucho de antecedentes sobre esta escuela, porque yo donde estudié fue en la escuela que está cerca del municipio, que se llama Lázaro Cárdenas. Entonces, pues esa escuela casi iba muy poca gente, pero al parecer el que comenzó esa clase fue la sección 22 y tuvieron, no sé, los desplegaron después. Ajá, después se van ellos, no sé si se los quita en ese sentido. Los despojan. O lo despojan. El chiste es que entró la sección 59. Entonces, para poder recuperar esas plazas o esa institución, fue que hubo este choque, hubo este enfrentamiento
y sucede todos esos casos que al cual se llevaría una amarga trayectoria de injusticia y todo lo que más adelante lo que conlleva, ¿no? ¿Cuántas personas estuvieron involucradas en el atentado? Yo había visto que como 3 o 4 con armas largas o algo así, ¿no? Sí, de hecho ahí en el expediente menciona 4 personas. Okay. Pero dentro de la misma escuela se encontraba una multitud de aproximadamente 4,000 personas, según ellos, lo que experimenta, y también por parte de la sección pues iba similar, pero al llegar ellos, como ellos estaban dentro de la misma institución, pues tenía más visibilidad para observar a los que iban llegando, los que se acercaban. A los que se acercaban, entonces fueron heridos 20, dos o 3 personas ya directo, y los demás pues sí fueron así padres de familia, ¿no? También padres de familia, muy poco los percances que tuvieron ellos, pero los que se narra más son una persona de otro pueblo que es una maestra y un maestro allí que también era ¿cómo se llama? Autoridad de otro pueblo, y al que sí le tocó esta desagradable, o podríamos tragedia, pues fue el maestro de la sección 22, al cual sí perdió la vida, no al instante, sino posteriormente, desangrándose. Entonces, como no recibió ayuda así inmediatamente, porque también hay no hay un cerca, como lo que estaba yo diciendo hace ratito, que el que cuenta con una institución hospitalaria pues es Pinotepa Nacional, y está muy lejos, está media hora aproximadamente. Entonces, para que llegara la ambulancia o para que llegara rápido así como en coche, pues sí fue tardado, y entonces en el trayecto pues obviamente se murió de un hemorragia, es lo que especifica el peritaje que se le realizó al occiso. Que se realizó el occiso, ¿no? Y ahí entrando un poquito... Camacho Sarabia, ¿no? Artemio Camacho Sarabia. Que es por el que te acusan. Exactamente. Tal cual, en primera instancia. En ese momento del suceso, cuando sucedieron o acaecieron los hechos, tú en ese momento estabas ya radicado en la Ciudad de México. Ese es lo que nosotros pudimos advertir, ¿no? O sea, tú vivías aquí, ¿en dónde trabajabas? ¿Cómo era tu vida normal? O sea, ya tenía mucho tiempo que no vivías en el lugar de los hechos, ¿no? En el municipio de San Pedro Jicaya. Ni siquiera en el estado. Así es correcto. Pues yo salí desde los 17 años, terminando la secundaria. Realmente mi visión era progresar. Mi visión no era quedarme en el pueblo para seguir trabajando en el campo, porque es lo que hay allá, es cosechar y generar las cosas de la tierra. Pues entonces mi visión era: yo quiero superarme, yo quiero una vida diferente al cual tengo en la actualidad en aquel tiempo. Entonces, cuando termino yo la secundaria, pues acudo con mis otros familiares acá en el Distrito Federal, y es donde yo llego aquí a los 17 años y medio, poco faltaba para los 18, y desde ahí empecé yo a trabajar aquí en diferentes empresas, que ya había yo tocado 3 empresas en particular, que fue una fábrica de maderas conglomeradas, el otro fue la misma institución de policía bancaria que le llaman aquí en el Distrito Federal, okay. Y posteriormente mi otro trabajo más destacado fue en el World Trade Center, y terminando todos esos tipos de proyectos, yo me voy con un amigo que también conocí en ese lugar, y ahí es donde estaba yo trabajando cuando sucedieron los hechos. Entonces, en la empresa de estacionamientos, venta de plumas equipos electrónicas, ¿no? Así es, venta de equipos de estacionamiento. Para eso estacionamiento. es lo que se dedica este gran amigo que tenemos. Y después de esto, que no tener algunos ingresos muy bien remunerados, pues yo empecé a buscar en diferentes alternativas y mandé mi CV a diferentes lugares, y una de las personas que según había aceptado este CV, pues me cita en un lugar cerca del World Trade Center, y esta persona pues me acusa que yo según lo estaba extorsionando, ¿no? Entonces ahí es donde comienza realmente la historia, y me detiene y me lleva a la delegación Benito Juárez. Entonces aquí yo no sabía, de hecho cuando sucedieron las cosas en población, yo supe nada más a grandes rasgos de que había pasado una tragedia en el pueblo, pero yo, como dije, pues, ¿lo dejaste pasar? Sí, lo dejé pasar, como diciendo, ¿y a mí qué? Si no es de mi familia,
O sea, ni al caso Pues de sí. preocuparme, ¿no? Sí. Pues muchas veces tomamos este tipo de cosas, Como algo no le que si damos ya fuera importancia. Sí, normal, ¿no? En sí. el país. Pues, Exactamente, entonces no le da uno la importancia que dice, bueno, pero ¿por qué sucedieron las cosas? O X, ¿no? Porque muchas veces pues, deberíamos estar a tanto qué fue lo que sucedió, no nada más para tener en cuenta qué está sucediendo en nuestra población, en este caso mío, pero pues como yo no tenía ya la ni menor... siquiera estabas allá, Sí, o en sea, la mente allá tampoco. Claro. exactamente, yo vivía acá, entonces ahí es donde realmente comienza esta situación. Y en ese tema de la extorsión, o sea, de que bueno, que te cuadran ahí cuando presentas el CV, te cita en el World Trade Center esta persona, te acusa ahí de extorsión y te señala y te llevan en flagrancia al Ministerio Público, o sea, Así porque es. tendría que ser en flagrancia, Ajá. te llevan, o sea, pide apoyo a una patrulla Así es. y dice, me está extorsionando. Pero Pues- ¿por qué dice que lo estabas extorsionando? Pues no sé qué le pasó a esta persona, el chiste es que están coludidos con la misma seguridad del Holiday que está ahí en el Holiday hotel. Inn. Ahí fue este caso, el mismo de seguridad de ellos fueron los que llamaron la patrulla y hicieron un merequetengue. El chiste es que me llevaron allá y pues yo le dije, pues aquí si yo le compruebo que dentro de mi correo pues estaba el recibimiento del CV y todo eso, ¿no? Entonces no hay delito que perseguir, sino esta misma persona, yo para entonces no conocía mucho lo que es el sistema, pues este cuate tomó desde mi correo y le envió a su correo que según yo le estaba pidiendo dinero para recuperar su Más bien pasaporte. te lo cuadró, ¿no? Lo cuadró, poniendo en recuperar ese su sentido, pasaporte. ajá, y que yo según tenía su pasaporte y que quería yo extorsionarlo con eso. Entonces yo le digo al Ministerio Público, mira, los hechos están así, yo te compruebo con esto y al final de cuentas pues no había por dónde seguir el delito, pues se tienen que- se Oye, Sebas, termina pero- pues. Perdóname que te interrumpa. Yo leí que te habían llevado a la Miguel Hidalgo, ¿no? Sí, ahorita le... Después, Ajá. ok. Entonces, ahí cuando ellos ingresa mi nombre en el sistema que ellos tienen, pues ya sabemos de que el sistema que ellos tienen, pues están conectados con todas las 32 entidades de México. Entonces, allí aparece el nombre de Sebastián Merino Mejía y dice, tú tienes un orden de aprehensión. Y yo me quedo, ¿qué me estás hablando? ¿No? Cuando te Porque- está tomando los datos. Ajá, cuando me están tomando los datos y checa, y es cuando aparece el nombre de En el Sebastián. sistema. En el sistema, pues. Pero no encuentras un poco de relación que esta persona que te cuadra la extorsión pudiera tener una que estuviera Correlación. coludida con la sección 22? No, O- no tiene o nada fue que ver con- meramente fueron casual. casualidades. Ok. Pero por algo suceden las cosas. Entonces ahí es donde se acaba este caso que estamos hablando. Qué y raro. Como no determina aquí que según está la delegación Benito Juárez, no son las personas indicadas para poder seguir con la averiguación anterior, entonces me lleva a Miguel Hidalgo. No, en Azcapotzalco, Ah. la de ¿cómo se llama la fiscalía que está allá? Sí, la Fiscalía de Azcapotzalco. Ajá, de allí determina que no hay delito a seguir, pues, entonces el único delito que queda pendiente El de la orden de era el aprehensión. la orden de aprehensión que había en el estado de Oaxaca por un homicidio, pero ni siquiera me dice, ¿sabes qué? Tú tienes un orden de aprehensión. Por el aquí delito de aparece homicidio. no, ni siquiera dijeron por el delito de homicidio, sino simplemente tienes un orden de aprehensión, ya nos comunicamos con la gente de Oaxaca para que venga y te reconozca porque ellos tienen fotografía, un perfil según esto, ¿no? Y le digo, pues yo de qué tengo que preocuparme, ni al caso, pues, porque no sé de qué me estás hablando, yo nunca estuve en el lugar de que me estás diciendo, ¿no? Y eso sucedieron, bueno, terminando ya todo esto en la de En Azcapotzalco. En el MP, ¿no? De Del Azcapotzalco. MP de Azcapotzalco. Ahí ya me detiene prácticamente por la orden de aprehensión y me llevan aquí A la Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo. Ahí es donde me resguardan ellos desde ese día 28 hasta el día 29, Primero, ¿no? el día primero me presentan allá, hasta el 30 viene carros particulares por mí. Gente Duermes de- 2 días en la Ajá, Miguel Hidalgo. ahí en la noches. Miguel Hidalgo 2 noches. Y ahí dice, pues, ¿qué onda? ¿Cuándo van a venir ellos a identificarme? Si soy, ya llevo muchas horas, ¿no? Y dice, no, pues es que no depende de nosotros, sino depende de la gente de Oaxaca. Entonces llegan ellos y salen con la tontería, no, nosotros no venimos a identificarte, nosotros venimos a llevarte. Le digo, pero ¿por qué te pasa, no?
Se supone que ustedes están diciendo que ellos iban a identificar si yo soy la persona que están buscando o no, para determinar la responsabilidad. No, pues claro. súbete y esto, ni no trates de huir. De porque mostrar aquí, resistencia. Ajá, de resistencia, porque aquí mismo te disparamos. Entonces, desde ahí ya empieza la agresión, se empieza la tortura, ¿no? Porque, ¿cómo es posible que no me des la oportunidad de que, si me hubiera dicho desde un principio que tengo un encargo tan grave, pues ya yo hubiera buscado un abogado, me hubieran parado, cosas así que son parte de las cosas que ejercen los amparos, ¿no? Hasta ahorita que tengo conocimiento un poquito más. En aquel tiempo, no, pues estaba yo nulo, pues, en cuestiones de lo legal y todo eso. Entonces, pues, yo confío en mi destino en sí, porque digo, si yo no hice nada, pues no tengo por qué temer, ¿no? Claro. Y ya vinieron y el trayecto. Y lo natural es eso, que no tendrías que esperar algo malo, una consecuencia jurídica, si no actuaste mal en un país que se supone que es desarrollado. Así es. En vías de desarrollo. Exactamente. Entonces yo pensaba que en el estado de Oaxaca era similar en el Distrito Federal. Yo me fui con esa idea, ¿no? Que cada lugar tiene su propio delegación, decir, ¿no? Como hay aquí, que te presentan en X delegaciones y ahí se lleva a cabo, ¿no? Lo que llegan ellos, me llevan sin comer, sin agua, van torturándome durante todo el tiempo del trayecto, psicológicamente. Si tú cooperas, te vamos a echar la mano, si no, te espera muchos años de cárcel, y un montón de cosas, ¿no? Ellos llegaron a un lugar donde comieron tranquilamente, sin que me dieran nada, ahí me dejaron ahí en el coche en el sol, y era bien campante, casi una hora duraron ahí comiendo, y ya otra vez empieza el camino, ya eso ya era como las 4 Qué fuerte, 5 ¿no? de O sea, la policía les vale. Sí, vale, claro, pues, es como un número más. Así es. Entonces ya llegan ellos en su local donde ellos están, en su comandancia, se puede decir. Allí ya me presenta con un médico legista, y ya después hacen los papeleos y me remite directamente al reclusorio. Y dice, pero pues espérate, ¿dónde me llevan? No, pues te vamos a llevar al penal. ¿Pero por qué? Si tú no sabes que soy yo la persona que estás buscando, no, pues aquí no tenemos nada que hacer, te vas remitido directo al penal. Y me lleva directamente al penal, ya era como las 6:30 de la tarde, sin comer, sin agua, sin nada, y resulta que ahí es donde empieza realmente la tortura, el dolor, ¿no? Porque ya habían pasado, ahí en el penal te dan 3 comidas, que es en la mañana, en la tarde, y en la noche te dan un aperitivo de té, o quieres cafecito y unos panecitos, ¿no? Entonces pasan las 6. Entonces después de eso, pues ya no tienes nada que comer, pues ya si traes dinero, pues sí hay algunas tienditas que puedes surtir, pero pues imagínese, sin dinero, sin nada, con solamente... Y tú eras el que aportaba el capital a la familia, por lo tanto era muy difícil que pudieras en ese momento capitalizarte o poder tener algo para poder sobrevivir en el penal. O sea, no que, digo, más allá de lo que te dan, que para mí es muy parco, ¿no? Es muy escueto, me imagino que la comida que te dan es muy... no muy buena. Exactamente. Entonces, llego, ¿y ahora qué como? Entonces, llegas ahí en el primer, ¿cómo se llama? En el primer filtro, pues le llaman ellos preventiva, porque ahí están todos los que... O sea, van por filtros, dependiendo los dormitorios, ¿no? Ajá. Se supone. Entonces, hay un área donde llega como nuevo ingreso, dependiendo qué delito cometiste, y van, si tienen que estar ahí una semana, 2 semanas. ¿Y los dividen, Sebas? O sea, en el sentido de prisión preventiva y los que cumplen pena, o sea, pues si es medida cautelar y los que son sentenciados. Sí, hay 2 separaciones, nada más los que ya están sentenciados y los que están cumpliendo una medida cautelar. Ajá, media condena, apenas que empieza su juicio, y ahí se quedan ellos, donde se llama el lugar preventivo, pues. Entonces, y pues llegas y dice, pues ahí está todo un medio mundo, ¿no? Pues ya sabes cómo son en la cárcel, sí. Pues mal vestido, con malos olores, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo llego, pues yo me quedo día 6, porque ¿y ahora qué voy a hacer? Pues me estoy muriendo de hambre y todo eso, ¿no? Entonces, pues siempre hay almas buenas, ¿no? Y ya me invitaron, mira, come esto, el otro, pero resulta que me da una comida que ya estaba echado a perder. Y yo dije, yo no voy a comer esto. Entonces yo encontré 2 tortillitas ahí fría, fue lo que yo comí. Entonces ahí empieza, dice, híjole,
es ahí donde empieza realmente a reflexionar, ¿no? De que dice, a lo mejor si yo tenía manos llenas, ¿no? Y llego en este momento, y sí te duele, pues, porque dice, ¿cómo es posible que llegas en un lugar sin haber hecho algo, ¿no? Entonces sí es doloroso. Y sobre todo de que todas estas cosas que pasas en el trayecto y empiezas a ver qué va a hacer tu familia, ¿no? Eso son lo más doloroso en una primera instancia, pues. Claro, mucho. Y ya después de eso, pues ahí me mantiene, ¿no? Pasa el día 30 hasta el día 1, después de 72 horas, sin nada. Entonces ellos me presenta después de la 1:30 de la tarde del día 1, ya había pasado 86 horas, 86 horas. Una irregularidad brutal para lo que es. Y ahí es donde viene todo el pedir a derechos humanos. Para entonces está un famoso diputado que todavía está ahorita en la Cámara, el que se hace llamar allí diputado, senador independiente, diputado, no me acuerdo cómo se llama este hombre, era el que estaba de presidente de derechos humanos. Mi esposa fue con ellos ahí en su institución. En la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En la Comisión de Derechos Humanos, y que determina es que eso no corresponde a nosotros. Le da una hoja donde explica que pues debido a que es otra entidad, no le corresponden ellos, y tan se lava las manos. Tú tienes que ir a ver lo normal en una oficina de gobierno, exacto, ¿no? Entonces a ellos realmente no le importa lo que una persona está padeciendo. Entonces dice uno, entonces ¿dónde están los derechos humanos? Y es que justo, o sea, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y tú bien lo sabes, mi Sebas, y también hay comisiones interinas dentro de cada estado, cada una, la comisión de la Ciudad de México, la de Oaxaca, la de cada quien tiene, cada estado tiene una. Lo que tiene como requisito para que este órgano observador, que es autónomo, es que haya violaciones a derechos humanos a personas. Entonces, en este caso, Sebas sí ya tenía pues ya violaciones a derechos humanos derivado de las torturas que generaban los elementos de seguridad, así como también por la retención y detención que se extendió, ¿no? Que se dilató y que no te pusieron a disposición del juez de control cuando debía. En ese momento la detención se tuvo que haber calificado de irregular y en ese momento a lo mejor poder salir, ¿no? Exactamente, porque si tú no cuentas con un perfil, aunque sea el mismo nombre, porque estamos hablando de homónimo, no puedes determinar que la persona que tienes en tu poder sea la misma persona, claro, ¿no? Y aparte de eso, digo, pues en un instante, pues yo vivo aquí, llevo tantos años, trabajo tal lugar, pues es algo de antecedente que le estoy exponiendo antes de, ¿no? Entonces, pero ellos no lo tomaron en cuenta. Entonces ya cuando me presenta ya en la ventanilla de práctica ya, con el juez y el MP, pues empieza, ni siquiera me dice el por qué, sino ya encontramos un abogado de aquel, de el estado de Oaxaca, de oficio, que nos echó la mano, y ya llevó el caso. De hecho el abogado también llegó tarde, y ya agarraron a otra persona, y empezó la audiencia, y me empieza a decir, no, te vamos a leer de todo lo que se te acusa, y empiezan a narrar todos los sucesos de lo que estamos que tú desconocías, que yo desconocía. Entonces cuando me está hablando, pues ¿de qué me estás hablando? Yo ni siquiera me acordaba de los hechos que habían pasado un año antes. Claro. Y el que sí me vino en la mente fue otro, una persona que vive en el mismo pueblo, que se llama igual que yo, Sebastián Merino Mejía, porque fui a una fiesta ahí con mi primo en el centro. Y en aquel tiempo estaba haciendo un 15 años y empiezan a vocear, ¿no? Que pase Sebastián Merino Mejía a bailar con la quinceañera. Y le digo, ¿me están llamando? Le digo yo con mi primo, no, es fulano de tal. Él sí se me vino en la mente, pues, probablemente sea esa persona, es él, ¿no? Y resulta que no era él. Pues era otro. Era otra persona que más adelante vamos a ir desmenuzando esto, que digo... está muy buena en sí el tema, porque hay mucho el caso como tal, hay de dónde, porque y sí fue construido y fue muy tejido, exacto. Pero lo grave es esa deficiencia del poder judicial y del sistema de justicia para no poder ver para no poder verificar que efectivamente tú eras esa persona, ¿no? Y empieza eso desde el Ministerio Público. Exactamente, entonces llega la audiencia y todo eso. Y yo determino, le digo yo, ¿cómo se llama?
le explico, pues, ¿no? Pues yo me llamo... Tu declaración. Mi declaración del MP, porque dice, ¿quieres declarar o te reservas? ¿No? Digo, no, pues yo no Tu tengo derecho. nada que ocultar, pues Claro. yo te lo voy a declarar lo que sé, y ya le empiezo y me llamo fulano de tal, sí, nací tal pueblo, y todo, y yo ejerzo mi labor en el Distrito Federal con tal empresa, y te lo puedo demostrar con mi nómina, con el seguro social, y la ubicación que tú dime que necesitas para poder determinar de que yo no soy la persona que estás buscando, ¿no? Y así, ok, ya tomaron eso y determinan, no, es que eso no justifica que no hayas estado en el mismo lugar, Sí. ¿no? Y dicen, no, pues ya, me declaran ahí como culpable, casi, no hace más ni nada. Lo ideal para el juez hubiera sido que tú le hubieras dicho que tampoco pudiste haber estado en ese momento porque tú trabajaste en ese día en la Ciudad de México. El problema es por que lo había tanto pasado... hay una imposibilidad de que tú estuvieras en esa fecha, en esa hora y en ese mismo lugar. Él se estaba yendo por esa, ¿no? O sea, Sí. Pero eso no determina que tú no estabas ahí. El problema es que para Sebas creo que era difícil de comprobar porque había pasado un año antes eso. Ajá. Claro. Entonces, ¿cómo? Pero el O sea, tú ya abogado- no te acuerdas, no te pones a pensar. No en es un eso, año me van a culpar. pero él voy a estaba guardar. aconsejado por un abogado y el abogado tuvo que haberle dicho la estrategia también. Pero O sea, a pasó, ver, ¿por cuántos abogados pasaste, Sebas? Fueron varios, pero aquí en el momento que llega mi abogado, ni siquiera tuve yo el momento de platicar con él, sino llegó directamente ya. Se lo ponen así, de oficio, o sea, literal, llega media hora antes. Entonces, pues, ¿qué debo decir? Pues, no sé, uno que es bien tonto en ese sentido cuando nos pasa ese tipo de cosas, pues realmente no nos preocupamos por saber nuestro derecho. Claro. No nos preocupamos, y así hay mucha gente en la actualidad todavía, porque nos dejamos, a veces No me va a escuchamos cosas, pasar. no me va a pasar nada, Claro. yo por qué, o te portas bien, pues no tienes de qué preocupar, ¿no? Pero muchas veces de la nada nos puede pasar a medio mundo, pues, ese tipo de situaciones. No hay que ser ajenos a eso, ¿no? Exactamente, entonces lo bueno aquí sería que tuviéramos un poquito más de conocimiento o hubiera esa información, en este caso, que se debería hacer, ¿no? Y Claro. también nuestra familia, cuando no conocemos, no tenemos un abogado que nos Puede asesorar. asesore, pues sí nos pasa este tipo de cosas, ¿no? Entonces ya este abogado pues le pide el término constitucional, que ampliaran las horas y todo. Entonces también este abogado sí tuvo errores, porque él sabía que siempre cuando tú vayas a presentar alguna prueba contundente donde realmente debe de ser una prueba real, pues tienes que ir con un notario público, ¿no? Claro. Entonces él no certificó las hojas, el de pago y todo lo que tenía la empresa en ese momento. No tuvo valor probatorio. No tuvo valor probatorio, y de allí agarran ellos, pero sin que ellos checaran realmente el expediente. Recordemos, vamos un poquito atrás, de que eso fue en el año 2009. Entonces, las 4 personas involucradas que le dicen ahí, que uno se llama Sebastián, el otro Marcelino, Pedro y Benito. Esos son las 4 personas que son involucradas en el homicidio. Pero resulta que ellos sí se ampararon. Ellos sí tienen un amparo, presentaron sus amparos en diferentes dependencias, y el mismo juez del caso, el que llevó mi caso, él había hecho el informe anterior, donde él declaraba de lo que tiene en su averiguación. El informe que le piden en el amparo. Exactamente. Él mismo se lo ejerce y se los manda. Entonces el que lleva de mi nombre, en el juzgado segundo ahí del distrito de Oaxaca, se lo cesa porque todavía no llegaba y él se adelantó. Entonces determina y vuelve a emitir un nuevo amparo en otro juzgado, en el juzgado 4 de distrito del estado de Oaxaca, y ahí nuevamente mandan a pedir carátula de la información de lo que estamos hablando, y el juez se hizo así, de la vista de gorda. la vista gorda, aviento en el expediente todo ese informe, el nombre, la dirección de la persona, ahí estaba su IFE, la copia de su IFE, su dirección y quiénes son. Ah, ya te entendí. O sea, lo que pasa es que los 4 personas que cuando pasó en 2009 se amparan de manera inmediata. Ajá. Y Sebastián Merino Mejía, que era el que sí comete el hecho, digámoslo así, no Se sabe, amparó. se ampara, Uh-huh. o sea, el otro, tu homólogo, se Sí. ampara, y él teniendo certeza de que tú no coincidías con el INE del informe que se rinde en el juzgado,
de todas maneras te culpa, friega, bueno, te friega, pues. Te ¿no? friega. Entonces, desde ahí, está en primera instancia la violación de los 72 horas, ¿no? La primera violación que comete y toda la tortura psicológica, y no ahí son los primeros violaciones, y por el cual estuve yo pelea, y al final de cuentas nadie me hizo caso. Viene esto, ya los casos determinan ellos que con la prueba que presentamos el abogado, pues lo determina que como son pruebas simples, pues no tiene valor probatorio. Y más en el anterior sí, sistema, ¿no? Que las pruebas tenían que tener fe pública. Exactamente. Y ayudaba eso mucho a quien acusaba, porque el Ministerio Público tenía fe pública antes. Sí. Hoy en el nuevo sistema no lo tiene, y hay una libertad probatoria. Pero antes sí era una locura, o sea, lo que se decía el Ministerio Público casi era la sentencia del juez, ¿no? Entonces prácticamente ahí es donde comienza la tortura. Ya dice, no, ¿cómo dice? El auto de formal prisión. El auto de formal prisión. Ya viene, tú te quedas acá adentro, ya donde estaba yo en el área de preventiva, ya me pasan en el área donde están los sentenciados, porque una vez que te declaran que ya te vas a quedar allí, pues ya te pasa en otra área, ¿no? Entonces ahí ¿Y la sentencia de cuánto fue, Sebas? La sentencia, lo que pasa es que es un homicidio calificado. Okay. Entonces, así lo llamaban ellos, ¿Por qué calificado? ¿Por qué lo pusieron? ¿Por qué le pusieron esa calificativa, esa agravante? Lo pone como agravante calificado que porque ellos contaban con armas de fuego ya. Y porque la gente que llegaba pues no traía nada. Ese es en primera instancia, que también allí el MP pues no debería ser, ¿no? Entonces ya cuando ellos se amparan, pues cada uno de ellos, menos el del mío, porque todavía estaba en el juicio, en el proceso, todavía no terminaba la resolución definitiva de ese amparo. Entonces Sebastián Merino no consigue el homicidio simple. Los demás sí, dentro de su proceso sí ya aparecía como homicidio simple, y el juez determina que porque era una multitud, pues era mucho más peligroso, es que agarraron a los 4 que estaban allá adentro y era más fácil de que lo mataran, ¿no? Entonces claro. se declara que es un homicidio simple. Ya. Pero como yo nunca peleé por este homicidio, el tipo de delito. Sí, en lugar de atacar el delito, atacaste que tú no eras. Exactamente. Entonces desvió la atención del juez para determinar que por el delito. Entonces, exactamente. Si yo me quedaba ya sentenciado, pues son de 35 a 40 años, porque son homicidio calificado. Entonces yo lo que empecé a pelear con mi abogado, el primero que estuvo allí, pues ese se desapareció, fue a atender otros casos, no nos contestaba. Híjole. Y entonces. ¿Y ese era el de oficio o sí, contrataste a otro? Contratamos por medio de una persona conocida, y pues sí, era un buen abogado, nada más que en ese momento ya sabes que cuando tenemos este tipo de problema, lo que queremos es salir. Claro. Y no debería ser así. Tu asunto es el más importante. Sí, porque si no le das la salida inmediatamente en este sentido, pues obviamente tienes que pasar todos los procesos posteriores, ¿no? Entonces, todo mundo cuando llega a tener este tipo de situaciones, afloja. Ahora le dice, no, pues dame tanto. Dame 50, dame 60, dame 20 dice, pesos. Sí, dáselo porque yo ya quiero salir, ¿no? Entonces, muchas veces, pues eso no es la mejor forma. Cuando uno está allá adentro no piensas, pero ya estando ya afuera y analizas y razonas. ¿Por qué, no? ¿Por qué elegiste abogado? Sí, o sea, empiezas a cuestionarte y todo eso. Entonces, encontramos otro abogado que aparentemente era del PRD y dice, no, bueno, a lo mejor porque es de partido, conocen ellos el MP o cosas así, ¿no? Y dice, yo conozco al gobernador y no te preocupes, te vamos a cobrar 5,000 pesos para iniciar. Y te voy a cobrar 40, dame 20 al 50%, son 5 para empezar a checar tu expediente y el resto por todo lo que tenemos que ir hasta allá, porque eso es en Oaxaca hasta Pinotepa Nacional, claro, son porque 8 horas, 10 horas son foráneos. Justo pues. Donde estaba llevándose el juzgado, estaba a 300 kilómetros de donde tú estabas preso, ¿no? Ajá. Entonces es un dato importante, Sí. O sea, la justicia en lugar de acelerarse se dilata. Exactamente. Es un tema complicado, ¿no? Muy, muy complicado. Entonces dice, órale pues, entonces firmamos un contrato. Yo digo, porque aquí, cuando tú firmas un contrato y todo eso, pues hay un validez jurídica, ¿no? Sí, le da la manifestación de las partes, la voluntad de las partes se hace ley. Exactamente. Y allá firmamos, yo he confiado, ¿no? Tú me tuerces, prometiste, y yo te tuerzo, porque yo tengo un documento que tú firmaste
Bueno, el chiste es que este cuate, eran dos, pues se echaron la pelotita unos a los otros. Y me voy dando cuenta ya hasta los 7 meses que me llega la notificación que si no había más prueba que aportar, pues ya... No habían aportado nada. No habían aportado nada. Entonces, ¿Y les pagaste? Sí, les pagamos 20,000 pesos. A cada uno. No, por los dos, porque iban a llevar el caso con literal te defraudaron ahí. Exactamente, entonces, ahí es donde empieza y le hablo, oye, ¿cómo es que me van a cerrar mi caso si por eso te pagamos, ¿no? Por eso firmamos un contrato y todo eso. Pobre de ti, donde me condena, le digo, porque a ti te voy a joder porque tú tienes un contrato conmigo, y ya más o menos conocía yo de algo de contrato, porque donde estaba trabajando, pues de alguna forma manejábamos los contratos. Y ahí todo en el World Trade, y entonces había algunas situaciones legales con gobiernos que si tú no cumples ese contrato, pues te dan penalidades y todo ese tipo de cosas. Entonces ya le empecé a terapiar, si tú no vas y checas mi asunto, yo te demando. Y aquí yo te compro que yo te di 20,000 pesos, ¿no? Entonces querían, no, pues dame otros 5,000 pesos para ir a checar tu asunto. No te voy a dar otros 5,000 pesos porque yo ya te di el 50% y tu obligación era de que tú tenías que checar y decirme qué es lo que está pasando, ¿no? Al final de cuenta ya no se pudo hacer nada. Yo con el notificador le dije, ¿sabes qué? Yo no voy a cerrar mi caso, hay más pruebas que aportar, entonces ya le puse ahí la notificación y se regresa. O sea, tú solito hiciste el escrito que ellos tuvieron que haber dicho. Ajá, entonces ya ahí empieza. Bueno, ya para no hacer tan largo con ese abogado, buscamos otro abogado. Y ese es de la Ciudad de México, ya le dimos otra vez otra lana, se fue a checar y determina, no, es que sí se complicó el caso, bueno, Quería más dinero. Entonces ya prácticamente ya se llevó el 1.5 años. Rapidísimo pasaron el tiempo y me seguía llegando notificaciones y había más prueba que aportar. Yo lo único que decía, sí quiero el careo, quería yo carear con la gente que me estaba acusando, ¿no? Porque era la única forma de mantener abierto el expediente. Para los que no sepan qué es el careo, Sebas lo va a explicar muy bien ahorita. Porque tú eres más fácil que lo expliques. Bueno, pues el careo es en sí de que te enfrente con la persona que te está acusando, exacto, ¿no? Que realmente esa persona te está identificando que tú eres la persona al cual está siendo acusado. Entonces, si ellos determinan que tú no eres, pues tienes la opción de ir libre, porque claro, no te reconoce, no eres la persona que había cometido el delito. Entonces es mucho más fácil de salir sin aportar tantas pruebas, ¿no? Claro. Pero resulta que los maestros que se determinan que son los la parte acusadora, que son la prueba de descarga, ¿cómo le llaman? Prueba de carga y de descarga. Los que acusan tienen que probar. Exactamente, ellos no se presentaron, dicen, no, nosotros no vamos a ir. Y así se desistía y era la única forma de que yo pudiera llevar mi proceso abierto. Claro. Porque si yo le cerraba, no, pues yo solito me estaba condenando. Casi llevas una defensa pasiva que ellos aportaran y comprobaran, ¿no? Exactamente, entonces, pues sí, había mucho por donde checar el expediente, pero nadie tuvo la pericia y los juzgados jamás te van a ayudar. El juez, en vez de ayudar, el juez es un tercero que se pone atrás, y además, en México, como lo acabas de decir, a veces te toca la mala suerte de que te jode. Sí. Más aún que tiene el informe sabiendo que no eras tú, ¿no? Exactamente, pero aquí resulta que el mismo juez que había hecho el informe para el juzgado cuarto, él determina diciendo y haciendo un escrito, emitiendo al juzgado 4, ya agarramos a Sebastián Merino Mejía, es la misma persona al cual se está amparando, por lo cual se revoca el amparo solicitado por esta persona, ya lo tenemos en nuestra jurisdicción. Entonces, él ahí está violando claramente las cosas, porque ¿cómo puedes tú afirmar cuando una persona te presenta su identificación, y desconocerlo en otra, ¿no? En otro, y por el otro lro yo estoy presentando mi acta de nacimiento, claro, viene la fecha de nacimiento. Todos son diferentes papás. Exacto. Ahí va otro más adelantito, que muchas veces pasan las cosas, ¿no? Entonces, pues este juez no lo toma en cuenta. Y así nos llevamos. Bueno, el chiste, el que estaba aquí de México quería otro 20,000 pesos, que porque ya había llegado una negociación ahí con el secretario del juzgado, y él ya me había dicho, mira, te va a salir 20,000 pesos, otros 2 amparos, para que te puedan determinar aquí que hubo violaciones,
y me dice, ¿sabes qué? Pues quiere la misma cantidad para que te dé la viada. Y digo, a ver, si tú me estás diciendo que por la derecha me sale 20,000 pesos y me vienes y me estás proponiendo que por la izquierda me cuesta lo mismo, pues estás jodido. O sea, tiene que ser la mitad. O sea, tú no puedes cobrar la misma cantidad por la derecha con lo de una extorsión o una, sí. ¿Cómo se le llaman ahí? Un moche, pues, entonces, sí, un mochecito para el juez. Sí, entonces, no se me hizo lógica, entonces le dije yo a mi familia, ¿sabes qué? Mándalo a la goma, ya, déjeme aquí. Pero ya todavía no estaba sentenciado en esa parte. No, todavía no, ahí es donde empieza, yo ya sin abogado, y ahí es donde yo designo un abogado de oficio. Oye, y ahí interrumpiéndote poquito, Sebas, ¿cómo ves a los jueces ya o sea, fuera, ¿no? O sea, de que no son de la Ciudad de México, los foráneos, digámoslo así, porque entiendo, y yo soy abogado, para los que no sepan, soy abogado penalista, también por eso conozco a Sebas, pero notarás que hay una radicalidad en la preparación de los jueces. Sí. Me acuerdo que una vez Gerard nos dijo que fue a hablar ahí, él dijo, sí, todo está muy bien, todo lo que me dices, pero yo la verdad ni soy abogado. Un juez diciendo que no es abogado. Exactamente lo que pasa. Está cañón. Si no mal recuerdo, no era un juez, era un secretario general okay. Que había llegado en ese juzgado y lo convierte como el juez. O sea, del secretario. Toma las funciones de un juez, pero no era abogado. No era abogado. Y no tenía idea de derecho. Entonces, ¿cómo vas a administrar justicia? Exactamente. Entonces dice uno, pues, te quedas así día 6, ¿no? Ya cuando pasas todo este proceso. Lindo pues, México. Es bien duro la situación cuando no tienes conocimiento. Y más con una injusticia tan aberrante como esta. Exactamente, porque dice, hay 2 pruebas. O sea, ahí nada más era checar y determinar si realmente la persona que yo tengo en mi jurisdicción sea la misma o no. Y ahí hasta estaba. pareciera de trámite, ¿no? Exacto, o sea, cualquier persona lo pudiera hacer, ¿no? Pero resulta que no. No lo toma en cuenta, entonces ya me quedé yo sin abogado particulares, ya me quedé con uno de oficio, y dije, pues, ay señor, pues ahí te lo dejo, ¿no?